Las risas resonaban en el restaurante como cristales rompiéndose contra el suelo de mármol, y Valeria sentía cada carcajada como un puñetazo en el estómago mientras sostenía la bandeja con manos que ya no podían dejar de temblar. El café se había derramado sobre el traje blanco de la mujer de la mesa 6, un accidente estúpido causado por el tropiezo que el hijo adolescente de esa misma mujer había provocado al estirar la pierna justo cuando ella pasaba. Pero nadie parecía recordar ese detalle ahora. La mujer de cabello platinado y labios escarlata se había levantado como una reina ofendida y con voz chillona que cortaba el aire había gritado que una camarera mugrosa con ropa de segunda mano no debería ni siquiera servir en un lugar decente, que era una vergüenza para el establecimiento, que probablemente robaba propinas porque seguramente no tenía para comer. Los otros comensales habían comenzado a reír. Algunos tomaban fotografías con sus teléfonos y el gerente del restaurante la miraba desde la entrada de la cocina con esa expresión que Valeria conocía demasiado bien. Esa que decía que iba a perder este trabajo también. Entonces la puerta principal se abrió de golpe y el silencio cayó sobre el lugar como una losa de cemento, tan abrupto y total que hasta los cubiertos dejaron de moverse. El hombre que entró vestía un traje negro impecable y caminaba con esa clase de autoridad que no necesitaba anunciarse porque todos los presentes ya la sentían en los huesos. Y cuando sus ojos oscuros como pozos sin fondo se posaron en Valeria, algo en su expresión cambió de la frialdad absoluta a una furia contenida que hizo que varios comensales se encogieran en sus asientos. Realidad, la esposa del hombre más peligroso de la ciudad, y lo que ocurre después, cuando se revela la verdad, cambiará su vida para siempre. Valeria trabajaba en ese restaurante de lujo sin que nadie supiera que por las noches dormía en una mansión fortificada al lado del jefe de la mafia más temido del país, ocultando su identidad para escapar de un pasado de amenazas constantes, sin imaginar que su esposo Dante había prometido protegerla desde las sombras hasta que un acto de crueldad gratuita lo obligara a salir de la oscuridad y revelar ante el mundo entero quién era realmente la mujer que acababan de humillar, desencadenando una cadena de venganza y revelaciones que pondría a prueba si el amor puede sobrevivir cuando todos los secretos salen a la luz. Hombre más poderoso y peligroso que había conocido, después de 3 años viviendo en una jaula de oro, custodiada por hombres armados las 24 horas, después de 3 años de no poder salir sin escolta, ni hablar con extraños, ni tener una vida que se pareciera remotamente a la normalidad, algo dentro de ella había comenzado a marchitarse como una planta sin sol. Recordaba la noche en que finalmente había encontrado el valor para decírselo, sentada en la terraza de la mansión, con síntesis, vista a la ciudad que brillaba abajo como un collar de diamantes sobre terciopelo negro, con una copa de vino entre las manos y el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que él podría escucharlo. Dante había estado revisando documentos en su estudio, como hacía todas las noches, rodeado de ese aura de peligro controlado que nunca lo abandonaba. Y cuando ella había entrado y le había dicho que necesitaban hablar, él había levantado la vista y en sus ojos había visto esa mezcla de preocupación y alerta que siempre aparecía cuando algo salía de la rutina establecida. Le había explicado con voz que intentaba mantenerse firme, que se estaba ahogando, que amaba la seguridad que él le daba, pero necesitaba sentir que seguía siendo una persona real, con propósitos propios, que antes de conocerlo había trabajado en 3 empleos para pagar la universidad y ahora no podía ni siquiera ir sola a comprar pan. Él había cerrado la carpeta con movimientos lentos y precisos. Se
había recostado en la silla de cuero y durante un minuto eterno no había dicho nada. Solo la había observado con esa intensidad que la hacía sentir completamente desnuda y completamente vista al mismo tiempo. Sobre el hecho de que su apellido ahora estaba asociado con el suyo, y eso significaba que había un precio por su cabeza en al menos 5 países. Pero Valeria había visto algo más detrás de esas razones perfectamente lógicas. Había visto el miedo que él nunca admitía sentir. Ese terror visceral de perderla que lo convertía en sobreprotector hasta el punto de la asfixia. Ella había cruzado el estudio y se había arrodillado frente a él, tomando sus manos que eran capaces de tanta violencia y tanta ternura, y le había dicho que entendía los riesgos, pero que prefería vivir 6 meses siendo ella misma que 60 años siendo un fantasma hermoso encerrado en una torre. Había visto cómo algo se quebraba en la expresión de Dante, cómo la mandíbula se tensaba y los ojos se oscurecían aún más. Y entonces él había hecho algo completamente inesperado. Había apoyado la frente contra la de ella y con voz ronca le había preguntado qué necesitaba para sentirse viva otra vez. Así había nacido el plan, que ahora amenazaba con explotar en sus caras, un acuerdo complejo y lleno de reglas que le permitía a Valeria trabajar en un restaurante del centro bajo un nombre falso y con una historia inventada, mientras guardaespaldas discretos la vigilaban desde la distancia. Y Dante hacía un esfuerzo sobrehumano por no aparecer cada 5 minutos para verificar que seguía respirando. Presentado a las entrevistas de trabajo con ropa comprada en tiendas de segunda mano y un currículum fabricado que la mostraba como una mujer divorciada que necesitaba rehacer su vida, sin mencionar que su esposo real controlaba la mitad del crimen organizado de la región. El restaurante Lumière había sido elegido específicamente porque no era parte del territorio directo de Dante, porque era un lugar neutral frecuentado por empresarios y turistas ricos, porque sus guardaespaldas podían mezclarse entre los comensales sin levantar sospechas. Ella había redescubierto el placer simple de ganar su propio dinero, de tener conversaciones banales sobre el clima y las propinas con sus compañeras de trabajo, de sentir el cansancio honesto en sus piernas después de 8 horas de pie. Por las noches regresaba a la mansión y le contaba a Dante cada detalle, mientras él la escuchaba con expresión tensa, pero intentando genuinamente entender. Y después la tomaba entre sus brazos con una intensidad casi desesperada, como si necesitara confirmar físicamente que seguía ahí, que no se había desvanecido en el mundo normal del que él la había sacado años atrás. Pero las grietas habían comenzado a aparecer cuando algunos clientes habían empezado a tratarla con ese desprecio casual que la gente rica reserva para quienes consideran inferiores. Comentarios sobre su acento, sobre sus manos que no lucían suficientemente cuidadas, sobre el hecho de que a su edad debería tener algo mejor que servir mesas. ¿Ves? Debería tener una conversación con algunos de esos clientes groseros, a lo que Valeria respondía con firmeza que ese era exactamente el tipo de intervención que arruinaría todo el propósito del experimento. Lo que ninguno de los dos había anticipado era que el universo tiene formas retorcidas de forzar las situaciones hasta su punto de quiebre. Y ese punto había llegado en forma de Miranda Castellanos, heredera de una fortuna farmacéutica, conocida en los círculos sociales por su crueldad casual y su necesidad patológica de humillar a cualquiera que considerara por debajo de su nivel. Miranda había llegado al restaurante esa tarde de jueves con su séquito habitual, 3 amigas que reían de todos sus chistes crueles, y su hijo Tomás, un adolescente de 17 años que había heredado el desprecio de su madre, pero no su inteligencia, para disfrazarlo.
Desde el momento en que Valeria había tomado su orden, Miranda había estado haciendo comentarios, en voz apenas lo suficientemente baja para que ella los escuchara, observaciones sobre su ropa gastada, sobre el hecho de que su delantal estaba remendado en una esquina, sobre cómo era una lástima que el restaurante contratara a gente que claramente no podía ni vestirse apropiadamente. Ningún ingrediente verde que no fuera lechuga, pan caliente, pero no demasiado porque irritaba su garganta sensible. Había llevado cada plato con cuidado extremo, verificando 2 veces que todo estuviera perfecto, porque algo en la forma en que Miranda la observaba le decía que estaba buscando una excusa, esperando el momento preciso para atacar. Ese momento había llegado cuando Valeria se dirigía a la mesa con la segunda ronda de cafés, y Tomás, obedeciendo alguna señal silenciosa de su madre o simplemente actuando por maldad propia, había extendido el pie justo en su camino. Ella había intentado mantener el equilibrio, pero la bandeja se había inclinado y el café caliente se había derramado en cascada sobre el vestido blanco inmaculado de Miranda. El grito de la mujer había cortado todas las conversaciones del restaurante, un chillido agudo de indignación más que de dolor, porque el café no estaba lo suficientemente caliente como para quemar, pero eso no importaba, porque la mancha marrón se extendía sobre la seda blanca como una acusación, y todos los ojos se habían vuelto hacia ellas. Miranda se había levantado con movimientos dramáticos, había alzado la voz para que todos los presentes pudieran escuchar mientras declaraba que esto era inaceptable, que una camarera tan torpe y tan mal vestida claramente no tenía el nivel para trabajar en un establecimiento de esta categoría, que probablemente ni siquiera podía pagar un traje decente y por eso andaba con esa ropa de segunda mano que olía a pobreza. Grabando con sus teléfonos como si esto fuera entretenimiento, había visto a Tomás sonriendo con satisfacción de quien acaba de salirse con la suya. Y entonces había sentido algo quebrarse dentro de ella. No su orgullo, porque ese ya estaba hecho pedazos en el suelo junto con el café derramado, sino algo más profundo, la ilusión de que podía tener una vida normal, de que podía ser solo Valeria la camarera y no Valeria la esposa de Dante Romero. Había abierto la boca para disculparse, aunque la furia le quemaba la garganta, para hacer lo que se esperaba que hiciera y rogar perdón por un accidente que no había sido su culpa, cuando la puerta del restaurante se había abierto con tal fuerza que el vidrio había temblado en su marco. El silencio que siguió fue tan completo que Valeria pudo escuchar su propia respiración entrecortada y el latido de su corazón que sonaba como tambores de guerra en sus oídos, y cuando levantó la vista, vio a Dante de pie en la entrada y supo con certeza absoluta que el mundo que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. La gente ganaba en un año y caminaba con esa economía de movimiento que caracteriza a los depredadores naturales. Su rostro era todo ángulos duros y líneas que podían haber sido talladas en granito. Mandíbula cuadrada con una sombra perpetua de barba que Valeria adoraba sentir contra su piel. Nariz que había sido rota al menos 2 veces y que él nunca se había molestado en arreglar porque las imperfecciones le recordaban de dónde venía, y ojos tan oscuros que parecían negros excepto cuando la luz los alcanzaba en el ángulo correcto y revelaban un marrón profundo como madera antigua. Pero lo más peligroso de Dante no era su físico ni su reputación, era la inteligencia fría que brillaba en esos ojos, esa capacidad de calcular 10 movimientos adelante mientras sus oponentes seguían tratando de entender el primero. Él había construido su imperio no solo con violencia, aunque no le faltaba capacidad para eso, sino con estrategia implacable y un código de honor
personal que era más inflexible que el acero. Y ahora ese hombre temido por criminales endurecidos y políticos corruptos por igual, cruzaba el restaurante con la vista fija en Valeria, como si ella fuera lo único que existía en el universo. Hacia Miranda, que seguía de pie junto a la mesa con el vestido manchado y la boca abierta en una O perfecta de shock. Algo cambió en el aire del restaurante. La temperatura parecía haber bajado 10 grados y varios comensales habían comenzado a buscar sus pertenencias con movimientos nerviosos, como animales que sienten que se acerca un depredador. Dos hombres que Valeria reconoció como parte del equipo de seguridad de Dante aparecieron flanqueándolo. Uno era Mateo, el segundo al mando, con cicatrices que contaban historias que nadie quería escuchar, y el otro era Rafael, más joven, pero con ojos que habían visto demasiado pronto. El gerente del restaurante había dado un paso adelante con expresión aterrada y había comenzado a balbucear algo sobre lamentar cualquier inconveniente, pero Dante lo había silenciado con una sola mirada que prometía consecuencias si no se apartaba de su camino. Entonces Dante había llegado hasta donde estaba Valeria y con gestos que eran infinitamente gentiles, a pesar de la furia que irradiaba, le había quitado la bandeja de las manos temblorosas y la había colocado sobre la mesa más cercana. Había tomado su rostro entre sus manos grandes y callosas y la había examinado como si buscara heridas físicas. Y cuando ella había susurrado su nombre como advertencia, como súplica, como reconocimiento, él había respondido con voz tan baja que solo ella pudo escuchar que ya era suficiente, que esto terminaba ahora. Entonces Dante se había vuelto hacia Miranda, y cuando habló su voz había sido tranquila y cortés, de esa manera que la gente que lo conocía sabía que era la más peligrosa. Le había preguntado si había algún problema con el servicio, si había algo que necesitara discutir, porque él estaba más que dispuesto a escuchar sus quejas sobre su esposa. La palabra esposa había caído en el restaurante como una granada, y Valeria había visto cómo la comprensión comenzaba a filtrarse en los rostros de los presentes. Algunos lo reconocían, obviamente, otros simplemente respondían a la amenaza implícita en cada línea de su cuerpo. Miranda había retrocedido un paso, con el rostro perdiendo color rápidamente, la boca abriéndose y cerrándose sin producir sonido, y sus amigas habían comenzado a guardar los teléfonos con movimientos torpes y apresurados. Tomás se había hundido en su silla como si quisiera desaparecer, y el gerente del restaurante había palidecido hasta un tono grisáceo, que sugería que acababa de comprender la magnitud del error que estaba a punto de cometer al despedir a Valeria. Valeria había sentido una mezcla caótica de alivio y pérdida. Alivio porque la humillación había terminado, porque Dante estaba ahí y nadie se atrevería a tocarla ahora, pero pérdida porque sabía que en el momento en que él había cruzado esa puerta, el experimento había terminado. La ilusión de normalidad se había hecho añicos y no había forma de recoger los pedazos. Ella había puesto su mano sobre el brazo de Dante, sintiendo los músculos tensos como cables de acero bajo la tela del traje, y había dicho su nombre otra vez con más firmeza, intentando anclar su atención antes de que la situación escalara a un punto sin retorno. Vuelto hacia el restaurante completo y con voz que llevaba a cada rincón sin necesidad de gritar, había explicado que Lumière era de hecho un establecimiento de su propiedad, algo que Valeria no había sabido y que explicaba por qué sus guardaespaldas nunca habían tenido problemas para mezclarse entre el personal. Explicó que su esposa había elegido trabajar aquí no por necesidad, sino por deseo de normalidad, que ella tenía más educación y más gracia en su dedo meñique que toda la
gente en ese restaurante combinada, y que cualquiera que tuviera problema con eso era bienvenido a discutirlo con él personalmente. Las palabras habían sido corteses, pero el filo debajo era imposible de ignorar, y Valeria había visto cómo varios comensales encontraban súbitamente algo fascinante en sus platos. Entonces Dante había hecho algo que ella no esperaba. Se había quitado el saco del traje, revelando los tirantes de una funda de hombro que contenía un arma que probablemente costaba más que el auto de Miranda, y se lo había puesto sobre los hombros de Valeria con movimientos tiernos que contrastaban grotescamente con la tensión del momento. El saco olía a él, a ese perfume caro mezclado con algo más fundamental que era solo Dante, y el peso y el calor eran reconfortantes de una manera que hizo que los ojos de Valeria picaran con lágrimas que se negaba a derramar frente a estas personas. Desesperada, que explicaba que no sabía, que si hubiera sabido nunca habría, que era todo un terrible malentendido y que por favor, no había necesidad de que esto fuera más allá. Dante la había observado como un entomólogo observa un insecto particularmente desagradable, con interés clínico y cierto desdén, y luego le había dicho con esa cortesía helada que arruinarla sería demasiado fácil y por lo tanto aburrido, pero que sugería que ella y su familia dejaran la ciudad durante un tiempo, tal vez unas vacaciones prolongadas en algún lugar muy lejano, porque su presencia aquí había dejado de ser bienvenida. No había gritado ni amenazado explícitamente, pero el mensaje era cristalino, y Miranda había asentido repetidamente con lágrimas de humillación y miedo, corriendo por su rostro cuidadosamente maquillado mientras arrastraba a su hijo hacia la salida. Sus amigas la habían seguido como ratas, abandonando un barco que se hunde, y en cuestión de minutos la mesa había quedado vacía, excepto por el vestido manchado que Miranda había olvidado en su prisa por escapar. El resto de los comensales habían comenzado a retomar sus conversaciones en murmullos bajos. Nadie quería llamar la atención. Nadie quería ser el siguiente en recibir ese escrutinio terrible, y el gerente se había acercado con pasos temblorosos para balbucear disculpas y asegurar que, por supuesto, Valeria podía quedarse con su trabajo si lo deseaba, que había sido un error terrible y que él nunca había pretendido ofenderla. Identidad había sido una ilusión tan frágil como papel mojado. Había alzado la vista hacia Dante y había visto en sus ojos esa mezcla de triunfo y culpa. Triunfo porque la había protegido como había jurado hacer. Culpa porque sabía que acababa de destruir exactamente lo que ella más valoraba. Con voz más firme de lo que se sentía, le había dicho al gerente que no volvería, que apreciaba la oportunidad, pero que este capítulo había terminado, y luego se había quitado el delantal remendado que Miranda había usado para humillarla, y lo había doblado con cuidado sobre la mesa como si fuera algo precioso. Dante había extendido su mano, y ella la había tomado, sintiendo cómo sus dedos se entrelazaban con familiaridad automática, y juntos habían caminado hacia la salida del restaurante mientras todos los presentes los observaban en silencio tenso. Mateo y Rafael los habían seguido manteniendo una distancia respetuosa, y cuando salieron a la calle, donde el sol de la tarde pintaba todo de dorado y ámbar, Valeria había inhalado profundamente el aire que sabía diferente ahora, cargado con el peso de los secretos revelados y los sueños rotos. Entrado después de ella, y cuando la puerta se cerró, dejándolos en la privacidad relativa del vehículo, el silencio había caído entre ellos como un muro de cristal. Valeria había mantenido la vista fija en sus manos, que descansaban sobre su regazo. Manos que hacía 6 meses habían estado ásperas por el trabajo del restaurante y que en las últimas semanas habían comenzado a recuperar la suavidad de antes, y había sentido la mirada de Dante sobre ella pesada
e intensa. Él había esperado, porque esa era una de sus virtudes más subestimadas, la paciencia de un cazador que sabe que sus presas eventualmente revelarán su posición. Finalmente Valeria había hablado con voz que salió más ronca de lo esperado. Le había preguntado cuánto tiempo había sabido sobre los incidentes en el restaurante, cuántos reportes había recibido de sus guardaespaldas sobre clientes groseros y comentarios crueles. Dante no había negado ni intentado suavizar la verdad. Había admitido que Mateo le reportaba cada semana que había sabido de cada insulto y cada humillación, que había estado mordiéndose la lengua literalmente hasta hacerla sangrar para no intervenir porque había prometido darle su espacio y su normalidad. Pero hoy había sido diferente, explicó con voz tensa. Hoy Mateo había llamado con urgencia en la voz y le había enviado audio en vivo de lo que estaba sucediendo. Y él había escuchado las palabras de Miranda, había escuchado las risas de los otros. Comensales había escuchado el quiebre en la respiración de Valeria y algo en él se había roto completamente. La estaba convirtiendo en algo decorativo y precioso, pero no real. Había admitido que parte de ella se sentía aliviada porque la tortura de mantener la doble vida había sido más difícil de lo que esperaba. Pero otra parte estaba destrozada porque ese había sido su intento de recuperar algo de agencia y ahora había terminado como todo lo demás, con Dante resolviendo el problema de la única manera que sabía, con poder y amenazas implícitas. Dante había permanecido en silencio durante su desahogo. Había dejado que todas las palabras fluyeran sin interrupción, y cuando ella finalmente se había quedado sin aliento y sin palabras, él había hablado con voz tan baja que ella había tenido que inclinarse para escuchar. Le había contado algo que nunca le había dicho antes, sobre su madre, que había sido costurera en el barrio donde él creció, que trabajaba 18 horas al día cosiendo ropa para familias ricas que la trataban como mueble, que llegaba a casa con las manos sangrando y los ojos vacíos, pero seguía sonriendo porque era todo lo que tenía para mantener a sus 3 hijos. Había contado cómo a los 12 años él había visto a una de esas mujeres ricas arrojar un vestido a la cara de su madre porque el dobladillo no estaba perfecto. Cómo había visto a su madre recogerlo del suelo y disculparse y prometer hacerlo mejor, y cómo algo en él había muerto y renacido más duro en ese momento. Y en parte por venganza contra un mundo que pisoteaba a la gente como su madre, y que cuando había visto a Miranda humillando a Valeria, no había visto solo a su esposa, sino a su madre, a todas las mujeres que trabajaban duro y eran tratadas como basura por gente que nunca había trabajado un día real en su vida. Valeria había volteado a mirarlo finalmente y había visto algo en su expresión que raramente mostraba, vulnerabilidad cruda y antigua, y había entendido con claridad súbita que los demonios de Dante eran más complejos de lo que había asumido. Le había tomado la mano, sintiendo los nudillos que estaban ligeramente hinchados, porque él seguía entrenando en combate cada mañana como si todavía viviera en las calles, y le había dicho que entendía, pero que no podía vivir siendo la proyección de su pasado, que necesitaba ser Valeria, no el símbolo de todas las injusticias que él no pudo prevenir cuando era niño. Dante había cerrado los ojos y había asentido, lentamente, y luego había admitido algo que le costaba físicamente decir, que tenía miedo constante de perderla, que cada minuto que ella estaba fuera de su vista era tortura, que sabía que era irracional, pero que había perdido demasiadas personas y no sobreviviría a perderla a ella. Era la primera vez que admitía ese miedo en voz alta, y Valeria había sentido algo ablandarse en su pecho, esa comprensión de que ambos estaban luchando con sus propios fantasmas y tratando torpemente de no herirse en el proceso. Día cayera sobre ella.
Se había derrumbado en el sofá junto a las ventanas que daban al jardín interior, donde flores exóticas crecían bajo techo de cristal. Y Dante se había arrodillado frente a ella con movimientos que eran torpes, porque este hombre que podía desarmar a 3 atacantes en segundos no sabía cómo lidiar con lágrimas. Le había quitado los zapatos que ella usaba para trabajar. Zapatos baratos que le habían dejado ampollas que él había estado curando cada noche con crema, y vendas sin nunca quejarse. Y había masajeado sus pies con dedos sorprendentemente gentiles mientras ella lloraba todas las frustraciones acumuladas. No habían hecho el amor esa noche, aunque la atracción entre ellos era constante y eléctrica. En lugar de eso, Dante la había cargado hasta la cama, la había desnudado con reverencia, como si fuera algo sagrado que pudiera romperse, y la había sostenido contra su pecho mientras ella finalmente se quedaba dormida con su camisa empapada de lágrimas. Él había permanecido despierto durante horas, mirando al techo y trazando patrones en su espalda desnuda, lidiando con sus propios demonios y tratando de imaginar cómo podrían construir una vida juntos que no los destruyera a ambos en el proceso. Había estado cenando en el área privada del restaurante, escondido detrás de un biombo decorativo, pero con vista perfecta de todo el comedor principal, y había observado la escena completa con creciente interés y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. Víctor era lo que quedaba de una familia de traficantes que Dante había destruido sistemáticamente 3 años atrás, no por territorio ni por dinero, sino porque habían cometido el error de traficar con niños, línea que Dante nunca cruzaba y nunca perdonaba que otros cruzaran. Víctor había perdido a su padre y 2 hermanos en la guerra que siguió. Había perdido su fortuna y su poder, y había pasado los últimos años reconstruyéndose en las sombras, esperando pacientemente el momento correcto para devolver el golpe. Había sabido de Valeria, por supuesto. Todos en el mundo del crimen sabían que Dante Romero se había casado con una civil y que la protegía como dragón protege tesoro. Pero Valeria había sido tan bien escondida que nadie había logrado verla claramente, ni mucho menos acercarse. Ahora de repente Víctor acababa de descubrir que la esposa del hombre que había destruido su familia trabajaba como camarera en un restaurante público 3 días a la semana. Y aunque hoy ese restaurante había resultado ser propiedad de Dante, había otros lugares, otras rutinas, otras vulnerabilidades esperando ser explotadas. Guardaespaldas de Dante notaran su presencia y durante el trayecto de regreso a su modesto apartamento en el distrito industrial, había comenzado a trazar un plan que era hermoso en su crueldad simétrica. No atacaría directamente porque eso sería esperado y fácilmente defendible. En lugar de eso usaría lo que había aprendido hoy. Usaría el deseo de Valeria por normalidad contra ella. Usaría el conflicto obvio entre su necesidad de independencia y la sobreprotección de Dante como palanca para separarlos. Había visto la forma en que ella había mirado el restaurante cuando se iba. Había visto la pérdida en sus ojos y había reconocido esa expresión porque él mismo la había visto en el espejo durante 3 años. La expresión de alguien que ha perdido algo fundamental de sí mismo y no sabe cómo recuperarlo. Víctor tenía conexiones todavía, gente que le debía favores o que odiaba a Dante tanto como él, y comenzó a hacer llamadas esa misma noche, llamadas a personas en posiciones perfectas para ofrecer exactamente lo que Valeria Romero parecía estar buscando. 3 días después, su plan estaba en movimiento de maneras que ni Dante, con toda su inteligencia, ni Valeria, con toda su intuición, podían anticipar. Porque los mejores ataques son aquellos que parecen bendiciones hasta que las mandíbulas de la trampa se cierran. Mansión,
sentada bajo un cerezo que Dante había mandado importar de Japón porque ella había mencionado una vez que adoraba las flores rosadas. La voz al otro lado era femenina, profesional y cálida. Se presentó como Isabel Torres, directora de una fundación sin fines de lucro llamada Nuevos Comienzos, que ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica a reconstruir sus vidas. Isabel explicó que había obtenido el número de Valeria a través de una amiga mutua que prefería permanecer anónima, pero que había mencionado que Valeria tenía experiencia en contabilidad y administración, habilidades que la fundación desesperadamente necesitaba. La posición sería 2 días a la semana, trabajo de oficina organizando finanzas y ayudando a las mujeres a crear presupuestos y planes de estabilidad económica. Y aunque el pago era modesto, el impacto sería inmenso. Valeria había sentido su corazón acelerarse con ese tipo de emoción que había estado ausente desde el incidente del restaurante. Esto era exactamente el tipo de trabajo significativo que había estudiado para hacer antes de que su vida tomara el giro inesperado que la había llevado a Dante. Había preguntado por detalles y había descubierto que la fundación operaba en una zona neutral de la ciudad, no asociada con ninguna familia criminal, financiada principalmente por donaciones corporativas y subvenciones gubernamentales. Isabel había sido encantadora y persuasiva. Había compartido historias de mujeres que la fundación había ayudado, y cuando finalmente había invitado a Valeria a visitar las oficinas y conocer al equipo, Valeria había aceptado sin pensarlo demasiado. De su vida, había decidido al menos visitar la fundación antes de mencionarlo, solo para ver si era algo que genuinamente quería antes de iniciar lo que sabía sería una conversación difícil. 2 días después, había tomado uno de los autos menos ostentosos de la colección de Dante, un sedán gris que podría haber pertenecido a cualquier profesional de clase media, y con uno de los guardaespaldas siguiéndola discretamente en otro vehículo, había conducido hacia la dirección que Isabel le había proporcionado. La fundación operaba desde el 2º piso de un edificio de oficinas modesto en una zona de transición de la ciudad, no lujosa pero tampoco peligrosa, llena de pequeños negocios y cafés frecuentados por trabajadores. Valeria había estacionado en la calle y había subido las escaleras con corazón latiendo rápido por nervios y anticipación, y cuando Isabel había abierto la puerta con sonrisa genuina y la había invitado a pasar, Valeria había sentido ese tirón de posibilidad que había estado extrañando desesperadamente. 40 y tantos, todos con esa energía de personas que hacen trabajo difícil por razones correctas. Le mostraron los archivos desorganizados que necesitaban ser sistematizados. Le explicaron el caos de sus finanzas que requerían estructura urgente y le hablaron sobre las mujeres con las que trabajaban, historias de supervivencia y resiliencia que hicieron que Valeria se sintiera privilegiada y humilde simultáneamente. Al final del tour, Isabel le había ofrecido oficialmente la posición, 2 días a la semana para empezar con posibilidad de expandir si funcionaba, horario flexible y trabajo que realmente importaba. Valeria había sentido lágrimas picar sus ojos, porque esto se sentía como respuesta a una oración que no había sabido que estaba haciendo, y aunque una vocecita de precaución en su cabeza le susurraba que debía ir más despacio, la parte de ella que estaba sedienta de propósito había ahogado esa voz. Había aceptado empezar la siguiente semana y había bajado las escaleras sintiendo algo parecido a esperanza floreciendo en su pecho por primera vez en semanas. Financieramente, y la había reestructurado bajo su control, manteniendo suficiente del personal original para que pareciera auténtica bajo escrutinio superficial. Las mujeres que Valeria había conocido realmente trabajaban ayudando a víctimas de violencia,
No sabían nada sobre el plan real detrás de su nuevo financiamiento, y si alguien verificaba los antecedentes de la fundación, encontraría todo en orden: papeles legales, licencias apropiadas, incluso reseñas positivas online. Víctor no estaba construyendo una trampa obvia, estaba construyendo algo mucho más sutil, una situación que parecería perfectamente segura hasta que fuera demasiado tarde para retirarse sin consecuencias devastadoras. Mientras Valeria conducía de regreso a la mansión, ensayando mentalmente cómo presentarle esto a Dante de manera que no activara todos sus instintos de protección, Víctor estaba en su apartamento, revisando las fotos que su gente había tomado de ella, entrando y saliendo del edificio, calculando tiempos y rutinas, preparando la siguiente fase de un plan que culminaría en destruir a Dante Romero de la única manera que realmente importaba, arrancándole lo que más amaba. Trabajo sería en oficina sin contacto público como en el restaurante. Dante había escuchado con expresión, que comenzó neutral y gradualmente se tensó, y cuando ella terminó, él había puesto sus cubiertos con control cuidadoso y había pedido todos los detalles: nombre completo de la fundación, dirección exacta, nombres de las personas que había conocido. Valeria había proporcionado la información, sintiendo cómo el momento se deslizaba hacia territorio familiar de discusión. Y efectivamente, Dante había expresado inmediatamente reservas. Había señalado que no había verificación de seguridad, que 2 días después del incidente público del restaurante, alguien misteriosamente la contactaba para ofrecerle exactamente lo que necesitaba, lo cual era conveniente al punto de sospechoso. Valeria había sentido la frustración subir por su garganta, porque parte de ella sabía que él tenía puntos válidos, pero otra parte estaba cansada de ver conspiraciones en cada oportunidad y había respondido con más dureza de la que pretendía, que no todo era un ataque, que a veces las cosas buenas pasaban sin agenda oculta. La discusión había escalado de ahí, no gritando porque ninguno de los dos gritaba, pero con palabras cada vez más afiladas. Dante insistiendo en que al menos permitiera que Mateo investigara la fundación a fondo antes de comprometerse. Valeria argumentando que esa investigación tomaría semanas y mientras tanto la oportunidad se perdería. Finalmente, habían llegado a un compromiso incómodo. Dante permitiría que ella comenzara a trabajar en la fundación, pero con seguridad aumentada, lo que significaba guardaespaldas más visibles y verificaciones constantes. Y mientras tanto, él personalmente verificaría cada aspecto de la organización hasta estar satisfecho de que era segura. Valeria había aceptado, aunque le había dolido que incluso esto requería negociación y concesión. Y esa noche habían ido a la cama con tensión, todavía vibrando entre ellos, sin tocarse, lo cual era inusual, cada uno procesando frustraciones que no tenían solución fácil. Los siguientes días Dante había sido fiel a su palabra y había puesto a Mateo y a Rafael a investigar nuevos comienzos con instrucciones de no dejar piedra sin voltear. Habían regresado con reportes que eran cautelosamente positivos. La fundación existía desde hacía 5 años con registro limpio. Isabel Torres tenía antecedentes verificables, aunque relativamente recientes. Las finanzas parecían legítimas, aunque había algunos movimientos grandes recientes que podrían ser explicados por nueva donación de benefactor anónimo. Nada activaba alarmas obvias, pero algo en el estómago de Dante seguía sintiéndose mal. Esa intuición que lo había mantenido vivo en un negocio donde la mayoría moría joven. Pero cuando había expresado estas preocupaciones vagas a Valeria, ella había señalado con lógica frustrante que intuición no era evidencia.
que él no podía mantenerla encerrada basándose en presentimientos, que eventualmente tenía que confiar en ella para tomar algunas decisiones sobre su propia vida. Esperado, trabajo significativo que usaba su cerebro de maneras que había extrañado, interacciones con mujeres cuyo coraje la inspiraba, sensación de estar contribuyendo a algo más grande que ella misma. Isabel había resultado ser supervisora excelente, dándole autonomía pero disponible para preguntas, y el resto del equipo la había aceptado con calidez que se sentía genuina. Valeria había estado reestructurando el caos financiero de la fundación, implementando sistemas que permitirían mejor tracking de donaciones y gastos, y el trabajo había sido absorben para el negocio de Dante, que aunque criminal, tenía su propia forma de orden, para las noches en que él le enseñaba a disparar en el rango privado del sótano, porque insistía que si iba a estar en el mundo, debía poder defenderse, para las mañanas lentas en cama, donde reconectaban de maneras que las palabras no podían capturar. Retroceder limpiamente. Isabel había comenzado a pedirle que manejara más efectivo, explicando que muchas de las mujeres que ayudaban no tenían cuentas bancarias y necesitaban pagos directos para alquiler y necesidades básicas. Tenía sentido perfecto y Valeria no había cuestionado cuando había comenzado a hacer retiros semanales de las cuentas de la fundación para crear fondo de efectivo en la oficina. Luego Isabel había introducido a Valeria a algunas de las clientas, mujeres con historias devastadoras de abuso y escape, y Valeria había comenzado a trabajar con ellas directamente en sus planes financieros, reuniones que eran emocionalmente intensas, pero profundamente gratificantes. Una de esas mujeres, Lucía, había desarrollado particular conexión con Valeria, compartiendo detalles de su escape de esposo violento que controlaba cada centavo. Y Valeria se había encontrado invirtiendo emocionalmente en el éxito de Lucía, de maneras que borraban las líneas profesionales apropiadas. Isabel había alentado esto, había dicho que ese tipo de conexión personal era lo que hacía que el trabajo de la fundación fuera transformador. Entonces, en la 8ª semana, Isabel había hecho una petición que, en retrospectiva, Valeria reconocería como el momento pivote, pero en el tiempo había parecido razonable. Había pedido que Valeria llevara efectivo a algunas de las clientas que no podían venir a la oficina por razones de seguridad, entregas simples en cafés o parques públicos. Esperaba nerviosamente en Starbucks del centro, transacción que había tomado 30 segundos y había parecido completamente inocente. Mateo había estado cerca, por supuesto, había observado todo, pero no había visto nada alarmante en intercambio rápido. Las entregas se habían vuelto más frecuentes, 2 o 3 veces por semana ahora, montos que variaban de unos cientos a un par de miles, siempre con explicaciones razonables de Isabel sobre emergencias de alquiler o necesidades médicas. Valeria había comenzado a sentirse como santa secular, llevando salvación en sobres de Manila a mujeres desesperadas, y esa sensación de importancia había sido intoxicante después de años de sentirse decorativa. Lo que no sabía era que cada entrega estaba siendo fotografiada por personas de Víctor, que cada sobre de efectivo estaba siendo documentado meticulosamente, que estaba siendo construido perfil visual de esposa de jefe mafioso, entregando grandes cantidades de efectivo a múltiples personas en lugares públicos. Las mujeres que recibían el dinero eran reales y sus necesidades eran reales. Esa era la elegancia del plan, pero sus casos habían sido cuidadosamente seleccionados y aumentados por Víctor para crear exactamente la narrativa que quería. Entusiasmo que no podía contener.
Él había mirado up de su comida con expresión que había comenzado a endurecerse y había preguntado sobre detalles de su trabajo, específicamente sobre las entregas de efectivo que Mateo había mencionado en sus reportes. Valeria se había puesto defensiva inmediatamente porque el tono de Dante había tenido ese filo de interrogatorio y había explicado sobre las necesidades de las clientas y la importancia de discreción. Dante había puesto su tenedor con control muy deliberado y había señalado que estar entregando miles de dólares en efectivo a extraños en ubicaciones públicas era exactamente el tipo de patrón que parecía sospechoso, que se parecía peligrosamente a lavado de dinero o pago de producto. Valeria había sentido como si le hubieran arrojado agua helada, porque la implicación era clara. Dante estaba sugiriendo que podría estar siendo usada sin saberlo para actividad criminal. Ella había protestado con vehemencia, había defendido a Isabel y a la fundación, había señalado que todas las clientas eran verificables y que su necesidad era obvia para cualquiera con ojos y corazón. Dante no había elevado la voz, pero había declarado con finalidad que las entregas de efectivo se detendrían inmediatamente, que si las clientas necesitaban ayuda, podía encontrarse otra manera que no involucrara a Valeria caminando alrededor con miles de dólares que podían ser rastreados a ella. Ahí, en su peor pelea hasta la fecha, Valeria acusándolo de sabotear cualquier cosa que le diera felicidad. Dante insistiendo que estaba protegiendo no solo su seguridad física, sino también legal, porque si esto era operación de lavado, ella podía ser implicada. Habían terminado con Valeria saliendo de la habitación con lágrimas de furia corriendo por su rostro y encerrándose en la habitación de invitados, y Dante golpeando la pared del comedor con suficiente fuerza para dejar marca en el yeso. A la mañana siguiente, Valeria se había despertado con determinación fría, se había vestido para el trabajo y cuando Dante había intentado reabrir la conversación, ella había declarado que no era su prisionera y que iba a continuar su trabajo hasta que él le mostrara evidencia real, no solo paranoia de problema. Había visto algo parecido a dolor cruzar el rostro de Dante, pero él no había intentado detenerla físicamente. En lugar de eso, había llamado a Mateo y había ordenado que la seguridad se duplicara. Así Valeria había ido a la fundación esa mañana con Mateo, siguiendo más cerca de lo usual y expresión tensa que sugería que había recibido órdenes muy específicas sobre no dejarla fuera de su vista. Cuando había llegado a la oficina, Isabel había notado inmediatamente que algo estaba mal, y durante café en el área común, Valeria se había quebrado y había contado sobre la pelea, sobre las acusaciones de Dante, sobre cómo se sentía atrapada entre el hombre que amaba y la vida que necesitaba construir para mantener su cordura. En transición y que estaba vacío esa semana, que si Valeria necesitaba unos días lejos para ganar perspectiva, el espacio estaba disponible. Era ofrecimiento aparentemente inocente, envuelto en genuina preocupación, y en el estado emocional de Valeria sonó como línea de vida. Parte de ella sabía que tomar esa opción sería nuclear, que Dante lo vería como traición definitiva, pero otra parte estaba tan cansada de pelear y de sentirse sofocada que la idea de unos días de silencio y espacio sonaba como exactamente lo que necesitaba. No había tomado decisión inmediatamente, pero había agradecido a Isabel y había guardado la oferta en el fondo de su mente como opción de emergencia, si las cosas empeoraban más. Esa noche, cuando regresó a la mansión, Dante estaba esperándola en el estudio y había indicado que se sentara con gesto que era más orden que invitación. Con voz que estaba trabajando duro para mantener calmada, le había mostrado lo que Mateo había descubierto
con excavación más profunda en las finanzas de nuevos comienzos, movimientos de dinero que seguían patrones sospechosos, donación masiva que había llegado de compañía fantasma 2 meses antes de que Valeria fuera contactada, conexión tenue pero existente entre uno de los miembros de junta de la fundación y familia criminal rival. Patrones eran extraños al menos, pero entonces había levantado la vista y había visto la expresión en su rostro, esa mezcla de triunfo y lástima que decía, te lo dije, y algo en ella se había endurecido contra la evidencia porque aceptarla significaba admitir que había sido tonta, que había sido usada, que su desesperado intento de tener vida con significado había sido manipulado desde el principio. Había devuelto los papeles y con voz fría había dicho que coincidencias no eran evidencia, que negocios legítimos a veces tenían donantes cuestionables sin que eso los hiciera cómplices, que ella trabajaba con víctimas reales cuyo sufrimiento no era actuado. Había visto frustración y algo parecido a desesperación cruzar el rostro de Dante. Él había venido alrededor del escritorio y había tomado sus manos y con voz que quebraba en los bordes le había suplicado, literalmente suplicado, que dejara el trabajo al menos temporalmente hasta que pudieran verificar todo completamente. Era la primera vez que lo escuchaba suplicar cualquier cosa, y eso debería haberla conmovido, debería haberla hecho pausar. Pero en lugar de eso, había sentido cómo su resentimiento cristalizaba en algo duro y frío. Le había dicho que no iba a renunciar basándose en su paranoia, que si tenía evidencia real podía llevarla a las autoridades, pero que no iba a destruir trabajo bueno porque él veía fantasmas en cada esquina. Había sacado sus manos de las de él y había salido del estudio dejándolo de pie, solo rodeado de evidencia que ella se negaba a ver. Ofrecido dirección en distrito tranquilo de clase media, y cuando había entrado al espacio pequeño pero limpio, había sentido mezcla de alivio y terror por lo que acababa de hacer. Lo que no sabía era que en el momento en que había cruzado el umbral, había activado alerta en teléfono de Dante porque por supuesto él había puesto rastreador en su teléfono y en su auto y probablemente en su ropa, y que Dante se había despertado con corazón explotando de pánico para encontrar su lado de la Ugama vacío y nota que era pesadilla hecha realidad. Tampoco sabía que el apartamento donde ahora se sentaba en sofá gastado abrazando sus rodillas estaba completamente controlado por Víctor, que cámaras escondidas estaban grabando cada movimiento, que paredes eran más delgadas de lo que parecían y conversaciones podían ser escuchadas perfectamente. Víctor había recibido alerta en el momento en que ella había entrado y ahora observaba el feed de video con sonrisa satisfecha porque fase 1 del plan había sido completada perfectamente. Había separado a la esposa del protector y ahora podía comenzar fase 2, hacer que Dante cometiera errores movido por desesperación. De una hora, el apartamento en edificio anodino que no levantaba banderas inmediatas, pero que estaba decididamente fuera de territorio seguro. Había ido solo contra el consejo urgente de Mateo porque llevar ejército podría empujar a Valeria más lejos, y había subido las escaleras con corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. Cuando había golpeado la puerta, Valeria había abierto con ojos hinchados de llorar y expresión defensiva que se preparaba para batalla, pero cuando había visto su cara, cuando había visto miedo crudo y desesperación que él no intentaba esconder, algo en su armadura se había agrietado. Él no había gritado ni exigido, había preguntado con voz quebrada si podía entrar, y ella había asentido y se había apartado. Dante había entrado al apartamento estrecho y había mirado alrededor con ojos que veían cada salida, cada ventana, cada vulnerabilidad. Y luego
se había volteado hacia ella y había hecho algo que ella nunca lo había visto hacer. Se había derrumbado. No literalmente, pero el control férreo que siempre mantenía se había quebrado, y había admitido con voz temblorosa que cuando había encontrado la nota, había pensado que la había perdido para siempre, que su primer pensamiento había sido que alguien la había tomado, que los minutos hasta que había rastreado su ubicación habían sido los más largos de su vida. Había admitido que sabía que era demasiado controlador, que sus demonios no eran excusa para hacerla sentir prisionera, pero que la idea de perderla lo aterraba más que cualquier rival armado que había enfrentado. Necesitado decir durante meses, pero que habían estado enterrando bajo rutina y sexo y evasión cuidadosa. Dante había propuesto compromiso real esta vez. Terapia para ambos para lidiar con sus respectivos traumas. Búsqueda conjunta de propósito para Valeria que satisficiera su necesidad de significado, pero que fuera genuinamente seguro, tal vez comenzando su propia fundación bajo su propio control, donde pudiera ayudar a otros sin estar expuesta. Valeria había escuchado y había querido creer, pero parte de ella seguía resistiendo porque sonar como otra versión de Jaula dorada, más grande y más linda, pero jaula al fin. Finalmente Dante había jugado su última carta. Había admitido que no podía vivir con el constante terror de perderla, pero que también se daba cuenta de que ella no podía vivir sin sentido de propósito y autodeterminación. Así que proponía algo radical: un año de prueba donde reducirían la seguridad significativamente y donde ella tendría libertad real para trabajar y vivir con mínima interferencia de él, pero a cambio ella aceptaría entrenamiento serio en defensa personal y protocolos de seguridad, y aceptaría su juicio si él presentaba evidencia concreta real, no solo intuición de amenaza. Era ofrecimiento extraordinario de hombre que no hacía concesiones, y Valeria lo había sabido. Había visto lo que le costaba proponer esto, y había estado a punto de aceptar cuando su teléfono había sonado. Estaba bien, diciendo que había escuchado que alguien había subido las escaleras y había golpeado la puerta con urgencia y había estado preocupada. Era pregunta inocente, aparentemente, pero algo en el timing había activado alarma en el cerebro de Dante. Había extendido la mano sin palabra y Valeria le había dado el teléfono con ceño fruncido de confusión. Dante había preguntado con cortesía helada cómo Isabel había sabido que Valeria estaba en ese apartamento específico cuando supuestamente era lugar para clientas en transición y no anunciado al personal general. Había habido pausa pequeña, pero telling en la línea, antes de que Isabel respondiera que Valeria le había enviado mensaje de texto para agradecerle. Pero Dante ya había tomado el teléfono de Valeria y estaba escroleando los mensajes y no había nada enviado en las últimas horas. Había terminado la llamada sin otra palabra y había comenzado a inspeccionar el apartamento con eficiencia de profesional. Y en menos de 5 minutos había encontrado la primera cámara escondida en detector de humo sobre la sala. Luego otra en ventilación del baño. 3 en total, que convertían el apartamento supuestamente seguro en caja de vidrio, donde cada movimiento había sido observado. Valeria había sentido náusea subir por su garganta mientras miraba las cámaras pequeñas en la mano de Dante, mientras la realidad de cuán completamente había sido manipulada comenzaba a penetrar su negación. Dante no había dicho "te lo dije", aunque habría tenido todo el derecho. En lugar de eso, había tomado su mano y con voz urgente había dicho que necesitaban irse inmediatamente, porque si esto era operación de vigilancia, entonces quien fuera que estuviera detrás sabía que él estaba aquí y podría estar preparando movimiento. Su auto estaba estacionado.
Mateo ya estaba ahí con 2 vehículos más llenos de hombres armados, porque por supuesto Dante había estado transmitiendo su ubicación todo el tiempo. Habían comenzado a subir al auto cuando el primer disparo había atravesado el aire con crack distintivo que Valeria había escuchado solo en el rango de práctica de Dante y que sonaba completamente diferente cuando estaba dirigido a ti. Dante la había tirado al suelo cubriéndola con su cuerpo mientras Mateo y los otros sacaban armas y comenzaban a responder fuego hacia el edificio de enfrente, donde el tirador aparentemente estaba posicionado. El tiroteo había durado quizás 90 segundos, pero se había sentido como eternidad. Valeria presionada contra asfalto frío con peso de Dante sobre ella y olor de pólvora quemada llenando el aire, gritos de los hombres de Dante coordinando posiciones, sonido de vidrios rompiéndose y metal impactando metal. Entonces, tan súbitamente como había comenzado, se había detenido. Mateo había gritado despejado y Dante había levantado a Valeria en sus brazos como si no pesara nada y la había metido en vehículo blindado que Rafael había posicionado con puerta abierta. Mientras se alejaban a velocidad ilegal, Valeria había volteado y había visto el edificio donde había estado quedándose. Había visto ventanas rotas y marcas de balas y había entendido con claridad cristalina que Dante había tenido razón sobre todo, que había habido amenaza real, que su insistencia en normalidad casi los había costado sus vidas. Hasta que estaban en la suite principal con puerta cerrada y seguridad duplicada afuera. Solo entonces había dejado que su control se deslizara. La había girado para inspeccionarla de pies a cabeza, buscando heridas que no existían. Manos temblando ligeramente cuando habían tocado su rostro, su cuello, sus hombros, verificando que estaba completa y sin daño. Valeria se había quedado quieta bajo su inspección, sintiendo shock, comenzar a ceder a adrenalina retrasada que hacía que sus propias manos temblaran. Y cuando él finalmente había estado satisfecho de que estaba ilesa, la había abrazado con fuerza que rayaba en dolor, pero que ella había necesitado desesperadamente. Habían permanecido así durante largo tiempo, hasta que la respiración de ambos se había calmado y el temblor había cesado. Y luego Valeria había retrocedido y con voz pequeña había susurrado disculpas por no escuchar, por ser terca, por casi lograr que ambos mataran por su necesidad egoísta de probar punto. Dante había capturado su rostro entre sus manos y había dicho con intensidad feroz que ella no tenía nada por qué disculparse, que su deseo de vida con significado no era egoísmo, era humanidad, que los monstruos que habían usado eso contra ella eran los culpables, no ella. Había revelado capas de decepción que eran impresionantes en su complejidad. La fundación era real, pero había sido comprada por compañía fantasma 3 meses antes del incidente del restaurante. Isabel Torres era actriz contratada cuyo nombre real era Elena Ruiz y que ahora había desaparecido. Las entregas de efectivo que Valeria había estado haciendo habían sido fotografiadas meticulosamente para crear narrativa de esposa de criminal involucrada en lavado de dinero o distribución de drogas. Era trampa elaborada, diseñada no solo para poner a Valeria en peligro, sino para crear evidencia que podría ser usada para destruir reputación de Dante o para chantaje o ambos. Pero la pieza más importante de información había llegado cuando uno de los contactos de Dante en el departamento de policía había enviado foto de cámara de seguridad de hombre visto saliendo del edificio donde había estado el tirador. Y Dante había reconocido instantáneamente el rostro de Víctor Salazar, fantasma de una guerra que había pensado terminada hace 3 años. Todo había hecho clic entonces. Esto no había sido sobre territorio ni negocios. Había sido venganza personal.
Ataque quirúrgico diseñado para herir a Dante en el único lugar donde era verdaderamente vulnerable, quitándole a Valeria. Dante había explicado a Valeria sobre la historia con la familia Salazar, sobre por qué los había destruido, sobre el tipo de monstruos que habían sido, y por primera vez ella había visto el lado de él que vivía en las sombras sin filtro protector. El hombre capaz de violencia extrema cuando sus líneas morales eran cruzadas. ¿Qué hacía mejor? Casaría a Víctor y se aseguraría de que la amenaza fuera neutralizada permanentemente. Valeria había sentido escalofrío ante la implicación, pero no había protestado porque parte de ella quería a Víctor muerto por usar su trauma y necesidades contra ella de manera tan calculada. Los siguientes días, Valeria había permanecido en la mansión sin quejarse de las restricciones porque por primera vez entendía visceralmente por qué existían, y había usado el tiempo para pensar profundamente sobre lo que quería y necesitaba de su vida. Había llegado a reconocer algunas verdades incómodas, que su hambre por normalidad había sido en parte válida necesidad humana y en parte ilusión privilegiada, que vivir con Dante significaba aceptar que nunca podría tener vida completamente ordinaria, pero eso no significaba que no podía tener vida significativa. Había comenzado a investigar formas de ayudar que no la expusieran, donaciones anónimas a causas que le importaban, en fundación en su nombre, pero operada por profesionales confiables, eventualmente tal vez trabajo desde casa que usara sus habilidades sin requerir exposición pública. Eran compromisos, pero compromisos que podía aceptar porque ahora entendía el costo de alternativa. Rastros, si sabías dónde buscar. Y Dante tenía recursos y contactos que Víctor no podía igualar. Había tomado 2 semanas, pero finalmente Mateo había localizado escondite de Víctor en el lado industrial de la ciudad. Almacén abandonado que era cliché, excepto que era perfecto para desaparecer. Dante había preparado operación con cuidado que habría impresionado a comandante militar, había estudiado cada entrada y salida, había posicionado hombres en cada punto de escape posible y en 1907, Noche sin luna, había ejecutado el ataque con eficiencia brutal. Valeria nunca sabría todos los detalles de lo que sucedió en ese almacén, y Dante nunca ofrecería porque había líneas que él no cruzaba en términos de compartir esa oscuridad con ella, pero el resultado había sido que Víctor Salazar había sido encontrado por la policía 3 días después, muerto de aparente overdose en apartamento al otro lado de la ciudad, y todas las conexiones que había construido para su plan de venganza habían sido sistemáticamente desmanteladas. Elena Ruiz, la actriz que había jugado Isabel, había sido encontrada en Buenos Aires con bolsa de efectivo significativa y nuevo pasaporte y advertencia clara de nunca regresar o contactar a nadie relacionado con el caso. Nuevos comienzos. La fundación había sido vendida a organización legítima que realmente ayudaría a las mujeres para las que supuestamente había sido creada. Y toda evidencia comprometedora de Valeria había sido destruida antes de que pudiera ser usada por cualquier autoridad curiosa. Venía de infancia donde había sido impotente ante violencia y pobreza, y Valeria había trabajado en su resistencia a depender de alguien que venía de padres que habían sido poco confiables y eventos. Habían aprendido a comunicar sin acusar, a escuchar sin planear defensa, a encontrar compromiso que no sentía como derrota para ninguno. Valeria había lanzado fundación que llevaba nombre diferente, pero espíritu similar a lo que había creído que Nuevos Comienzos era, operada por profesionales pero guiada por su visión. Y aunque no trabajaba directamente con clientas, recibía reportes regulares y sabía que estaba haciendo diferencia real. Dante había aflojado restricciones gradualmente a medida que demostraba que ella tomaba seguridad en serio.
Le había enseñado personalmente no solo a disparar, sino a pensar tácticamente, a evaluar amenazas, a confiar en sus instintos. Habían encontrado ritmo que funcionaba para ambos, no perfecto porque perfección era imposible, pero real y sostenible, y construido sobre fundación de honestidad dolorosa y amor, que había sido testeado hasta casi quebrarse, pero había sobrevivido. Su fundación. Dante salió de la casa y cruzó el jardín con pasos que eran más relajados de lo que habían sido en meses. Se sentó junto a ella en el banco de piedra y puso su brazo alrededor de sus hombros con gesto que era poseído, pero también tierno. Le preguntó cómo iba el trabajo y ella le contó sobre 3 nuevas familias que iban a recibir ayuda, sobre programa piloto para enseñar habilidades financieras que estaba mostrando resultados prometedores, y su voz tenía ese entusiasmo que había estado ausente por tanto tiempo. Dante escuchó con atención completa que siempre le daba cuando le importaba algo. Hizo preguntas inteligentes, ofreció sugerencias que eran útiles porque, aunque era criminal, era también excelente hombre de negocios. Cuando terminaron de hablar sobre trabajo, se quedaron sentados en silencio confortable, mirando los pétalos caer. Y Valeria pensó sobre el journey que habían hecho desde aquella noche terrible en el restaurante, cuando su mundo había explotado. Pensó sobre Miranda Castellanos, quien según rumores había desarrollado súbita urgencia de mudarse a España con su familia y nunca había regresado, sobre el restaurante Lumière que Dante había vendido porque ninguno de ellos quería recordatorio constante, sobre la cicatriz pequeña en el hombro de Dante de bala que había rozado durante el tiroteo y que ella besaba a veces como promesa y recordatorio. Completa libertad, sino negociación constante, vulnerabilidad mutua y elección diaria de quedarse incluso cuando era difícil. Pensó sobre cómo había juzgado a Dante como controlador, sin entender completamente el mundo de amenazas reales en que él operaba, y cómo él había tenido que aprender que protegerla no significaba controlar cada aspecto de su existencia. Pensó sobre cómo ambos habían tenido que confrontar verdades incómodas sobre sí mismos. Ella, que su necesidad de independencia a veces cruzaba a necedad autodestructiva. Él, que su miedo de perderla a veces cruzaba a paranoia paralizante. No habían resuelto todo, porque personas complejas con traumas profundos no se arreglan en meses, pero habían encontrado manera de existir juntos, que honraba necesidades de ambos sin destruir a ninguno. Valeria volteó para mirar a Dante y encontró que él ya la estaba mirando con esa intensidad que nunca disminuía, como si ella fuera cosa más fascinante y preciosa en su universo, y sintió ola de gratitud por este hombre imposible que mataba con manos que la tocaban con infinita gentileza. Se inclinó y lo besó lentamente, un beso que no llevaba a ningún lado excepto al momento presente, y cuando se separaron, Dante apoyó su frente contra la de ella en gesto que se había vuelto privado entre ellos, símbolo de vulnerabilidad mutua y confianza. Susurró contra sus labios que la amaba en todas sus complicaciones difíciles y que agradecía que lo hubiera elegido incluso sabiendo quién y qué era. Y ella respondió que él era su hogar, incluso cuando ese hogar venía con paredes fortificadas y guardias armados, porque hogar no era lugar sino persona que te veía completamente y te amaba de todos modos. Los pétalos de cerezo seguían cayendo alrededor de ellos como bendición rosada, y el sol de tarde pintaba todo de dorado cálido, mientras permanecían entrelazados en el jardín 2 personas rotas que habían aprendido a encajar sus fracturas, juntos en algo que no era perfecto, pero era suyo, y era real, y era suficiente. Esta es una historia de El Protector Secreto.